Colombia, con el establecimiento del Frente Nacional en 1958, se inició un nuevo periodo en la historia política del país. Este pacto entre las élites de los partidos tradicionales, liberal y conservador, implicó la alternancia del poder presidencial y la repartición equitativa de los altos cargos públicos durante 16 años. Sin embargo, este pacto excluyó otras fuerzas políticas y reforzó mecanismos clientelistas y politiqueros. Pero en medio del establecimiento de esta alianza entre liberales y conservadores, surgió un tercer partido que trataría de hacer contrapeso al Frente Nacional. Se trata de la Alianza Nacional Popular, más conocida como la ANAPO. La ANAPO fue un partido político colombiano que fue fundado por el expresidente Gustavo Rojas Pinilla, quien había ejercido una dictadura en Colombia de 1953 a 1957. La ANAPO surgió como una fuerza opositora al Frente Nacional, que, como bien lo decía previamente, era una coalición bipartidista entre liberales y conservadores que excluía a otros movimientos políticos. La ANAPO se presentó como una alternativa, prometiendo un gobierno más inclusivo y popular. Se consolidó como una fuerza política significativa en la década de 1970, especialmente por su oposición al sistema bipartidista del Frente Nacional. Pasando más a sus orígenes y fundación, la NAPO fue fundada oficialmente el 23 de abril de 1961 por Gustavo Rojas Pinilla tras recuperar sus derechos políticos, los cuales le habían sido retirados luego de su juicio político en 1959. Surgió como un tercer partido en el contexto del fin del Frente Nacional, con una ideología basada en el nacionalismo, el populismo y la apertura a diferentes corrientes políticas, incluyendo disidentes de los partidos tradicionales hasta sectores de izquierda. La motivación principal para la fundación de la NAPO fue la exclusión de actores políticos alternativos en el pacto bipartidista del Frente Nacional, pues Rojas Pinilla y sus seguidores veían en el Frente Nacional una estructura excluyente y antidemocrática que perpetuaba los privilegios de los partidos tradicionales y que marginaba a los amplios sectores de la población. La ANAPO promovía una ideología nacionalista y populista, centrada en la defensa de la soberanía nacional, la justicia social y la reforma agraria que estaba en pleno auge en esa época, más la nacionalización de sectores clave de la economía. Este nacionalismo lo expresaban mediante propuestas como la nacionalización del petróleo y las telecomunicaciones, como la implementación de una reforma agraria para redistribuir la tierra y empoderar así a los campesinos, pues la NAPO consideraba esencial reducir la dependencia de los capitales extranjeros y decisiones externas, promoviendo el control nacional sobre los recursos estratégicos. Por otro lado, el populismo de la NAPO se reflejaba en su discurso dirigido a las masas, especialmente a los sectores marginados de la sociedad. Gustavo Rojas Pinilla utilizaba una retórica inclusiva, prometiendo un gobierno que realmente escuchara y respondiera a las necesidades del pueblo, pues la NAPO denunciaba constantemente la corrupción y el clientelismo del Frente Nacional, presentándose como la verdadera alternativa para el pueblo colombiano. Pues este enfoque populista ayudó a la NAPO a consolidar una base de apoyo entre los trabajadores, campesinos y las clases medias, y así aglomerar a diferentes sectores políticos dentro de un solo partido, en especial aquellos que se sentían ignorados por los partidos tradicionales. En sus primeros años, la NAPO se consolidó como una fuerza política significativa al obtener un número considerable de escaños en el Congreso en las elecciones legislativas de 1964 y de 1966, especialmente en 1966 al seleccionar para dichas elecciones a un gran orador como lo fue José Jaramillo Giraldo como candidato presidencial, quien al haber perdido frente a Carlos Lleras Restrepo logró un apoyo electoral significativo. La popularidad de Rojas Pinilla y su discurso populista atrajeron a muchos votantes descontentos con el bipartidismo, logrando establecer una base sólida en diversas regiones del país, especialmente en aquellos con altos niveles de pobreza y desigualdad. La ANAP utilizó estrategias políticas populistas, incluyendo la organización de eventos masivos, la creación de periódicos y revistas como Alianza Popular, para difundir su mensaje y el establecimiento de coaliciones con otros sectores políticos. Pues la NAPO tuvo una relación significativa con diversos sindicatos y movimientos laborales. Además, el partido abogaba por la defensa de los derechos de los trabajadores y la mejora de las condiciones laborales, lo que le permitió ganar el apoyo de importantes sectores sindicales. Las bases sociales de la NAPO incluían trabajadores, clases medias, militares en retiro, campesinos y sectores populares que vivían en Rojas Pinilla, una figura de liderazgo capaz de traer cambios significativos en la política colombiana. La NAPO encontró un fuerte apoyo entre los trabajadores y campesinos, quienes veían en el partido una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida, pues la promesa de una reforma agraria justa y la lucha contra la explotación laboral
resonaron profundamente en estos sectores. La ANAPO promovía políticas públicas que buscaban dignificar el trabajo campesino y mejorar las condiciones laborales en las ciudades, lo que consolidó una base sólida de apoyo tanto en zonas rurales como urbanas. Con las clases medias descontentas con el statu quo político y económico del Frente Nacional, se alinearon con la ANAPO en busca de un cambio real, pues el partido prometía combatir la corrupción y el clientelismo proponiendo un gobierno más eficiente y transparente. Y con los militares retirados vieron en la ANAPO una plataforma para regresar al escenario político y social, ya que la figura de Gustavo Rojas Pinilla, al ser un ex general, atrajo a muchos militares que sentían que sus contribuciones y sacrificios no eran adecuadamente reconocidos por los gobiernos del Frente Nacional. El partido logró articular un discurso que resonaba con las aspiraciones y demandas de estos grupos, convirtiéndose en una fuerza política capaz de desafiar el dominio de los partidos tradicionales. En las elecciones presidenciales de 1970, Gustavo Rojas Pinilla estuvo a punto de ganar la presidencia, pero perdió por circunstancias sospechosas de fraude electoral contra el candidato oficialista del Partido Conservador, Misael Pastrana Borrero. Estas elecciones fueron un punto crucial en la historia de la NAPO. Gustavo Rojas Pinilla, candidato de la NAPO, perdió ante Misael Pastrana Borrero, candidato del Frente Nacional, en circunstancias que muchos consideran fraudulentas. Este aparente fraude consolidó la narrativa de la NAPO como víctima de un sistema político corrupto y motivó a sus seguidores a continuar con la lucha política y, en algunos casos, la lucha armada. Las irregularidades en el conteo de votos y la manipulación de los resultados llevaron a una crisis de legitimidad en el sistema político colombiano, alimentando el descontento y la radicalización de algunos sectores de la sociedad. Este evento consolidó la narrativa del fraude como una bandera de campaña de la NAPO, generando un fuerte descontento y radicalizando algunos sectores del partido. Tras las elecciones de 1970, la NAPO enfrentó una fuerte oposición y represión del gobierno del Frente Nacional. La represión gubernamental incluyó la persecución de líderes anapistas y la limitación de sus actividades políticas, lo que llevó a algunos miembros del partido a radicalizarse y formar el grupo guerrillero M-19 en 1974. Con la radicalización de algunos de sus miembros quienes optaron por la lucha armada, el M-19 se formó en 1974 como una aparente reacción al fraude electoral de 1970. Este movimiento nació de la indignación por la manipulación de los resultados electorales que impidieron la victoria de Gustavo Rojas Pinilla. A pesar de la oposición, la NAPO logró tener representación en el Congreso y presentó proyectos de ley en favor de la justicia social y la reforma agraria. Hablando un poco más de sus líderes y figuras importantes, es imprescindible hablar de su fundador, Gustavo Rojas Pinilla, quien fue el líder carismático de la NAPO. Nació en Tunja el 12 de marzo del año 1900 y su nombre fue inseparable de la política nacional desde 1953 hasta mucho después. Es recordado tanto por sus seguidores como un líder visionario que luchó por la justicia social como por sus detractores que lo ven como un dictador que intentó perpetuarse en el poder. Por otro lado está la capitana María Eugenia Rojas, hija de Gustavo Rojas Pinilla, quien asumió el liderazgo del partido tras la muerte de su padre en 1975 y fue la primera mujer candidata presidencial en la historia de Colombia. María Eugenia Rojas participó en las elecciones de 1974, unas elecciones recordadas por tener como candidatos presidenciales a los hijos de tres expresidentes de la República, contando a Rojas. Y tenemos también a su hijo Samuel Moreno Rojas, quien representaba una corriente más progresista dentro de la NAPO, quien fue además nieto de Gustavo Rojas Pinilla, que dirigió el partido en los años 90 y que también fue alcalde de Bogotá hasta su suspensión en 2011. Pese a tener cierta aceptación popular, la NAPO dependía en gran medida de la figura de Rojas Pinilla y su muerte dejó un vacío difícil de llenar. Y el partido no logró mantener el respaldo de las masas y perdió fuerza en las elecciones, enfrentando además de represión gubernamental, divisiones internas y desafíos financieros y organizativos. A partir de 1972, la NAPO comenzó a experimentar un debacle electoral y crisis interna. En 1974, María Eugenia Rojas enfrentó una derrota significativa, pues el reciente grupo guerrillero, como lo fue el Movimiento 19 de Abril, comenzó a actuar como un supuesto brazo armado de la NAPO, lo que le estaba quitando legitimidad al partido y generando rechazo por algunos electores.
siendo que la campaña de María Eugenia Rojas no contará con el mismo respaldo que tuvo su padre, lo que debilitó gradualmente al partido. En 1976 surgió la Napo socialista que se proclamaba heredera del testamento político de Rojas, para después unirse al M-19. Para las elecciones de 1978, la Napo estando dividida, el partido apoyó mayoritariamente a Belisario Betancur. Por otro lado, sectores más alineados con la izquierda crearon el Frente por la Unidad del Pueblo, que era una especie de coalición creada por el MOIR, la NAPO y otros sectores de izquierda que apoyaron la candidatura de Jaime Piedrahíta Cardona. Para las elecciones parlamentarias de ese año, la NAPO sufrió una significativa disminución de votos, reflejando así su debilitamiento. En 1982, la NAPO apoyó de nuevo la candidatura del candidato por el Partido Conservador, Belisario Betancur, quien se presentaba como una opción de cambio frente al bipartidismo tradicional. Este apoyo fue importante para la victoria de Betancourt, quien se comprometió a implementar reformas sociales y políticas que resonaban con las demandas históricas de la NAP. A lo largo del tiempo, el partido fue perdiendo fuerza y su respaldo regional se redujo a tal punto que a duras penas el partido tenía presencia en la capital. En 1991, ya transcurrido el proceso de paz con el M-19, la formación de la Alianza Democrática M-19 como partido político hizo que la ANAPO se fusionara con este nuevo grupo. Posteriormente, en 1998, la facción más progresista de la ANAPO se disolvió y en 2003 se unió con otros movimientos para crear el Polo Democrático Independiente, el cual eventualmente en 2005 se convirtió en el Polo Democrático Alternativo. Sin duda alguna, la NAPO desafió el bipartidismo tradicional y promovió la participación política de sectores marginados, y aún en día muchos ven a la figura de Gustavo Rojas Pinilla y la narrativa del fraude de 1970 los ven como referencias importantes en la historia política de Colombia.